Voy a aprovechar a contarles a los consultores que están conectados, que hacen parte de la red de consultores de valor, que estamos probando esta herramienta, la cual estaba funcionando de maravilla, estamos contentos, esperamos que así siga, porque la idea es que podamos implementarla para poder hacer nuestros webinars como más periódicos y como en dos líneas, una que sea como de actualización para todos ustedes que tendrían la posibilidad de hacerlo y en realidad que querríamos que fuese un requisito también para que todos trabajemos como en la misma línea. Y la otra sería obviamente de webinars como este, al cual Gustavo aceptó nuestra invitación, que es abierto, al cual, bueno, nada, queremos acercar un tema que está en agenda muy poco, cada vez más, y que, bueno, personas como Gustavo están trabajando fuertemente desde hace ya bastante para poder sacarlo adelante, porque sabemos que el tema de los residuos es realmente crítico y que ya no estábamos teniendo muchas más opciones como para no hacerle caso, ¿no? Como para verlo. Gustavo, yo creo que podemos arrancar. Lo que sí quisiera agregar también para todos es que, bueno, Gustavo, como ya lo acabo de mencionar, es un referente en la materia, viene trabajando hace bastantes años, pues puedes contarles ahora, Gustavo, cuánto, pero sabemos que asesoras a varias empresas, mismo al gobierno, acá te estoy viendo en tu abstract, que trabajas también como consultor en gestión de residuos, impacto ambiental y seguros ambientales, ¿no? Eh, Correcto. Desde Valor estamos muy interesados en poder obviamente sumarnos activamente en la temática, promoviéndola dentro de las empresas, dentro de las grandes empresas a las cuales acompañamos. Entonces, eres un socio desde ya, un amigo de la casa, como te dije que te iba a presentar, y estamos entonces abiertos también para que nos consideres con todo el equipo que tenemos en todo el país para poder llevar el tema adelante. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Todo tuyo. ya si quieren podemos ir empezando. Dale, adelante. Gracias, bienvenido. Bueno, gracias a Lina y a toda la comunidad de Lamia. Lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con este nuevo concepto de la economía circular y cómo la Argentina se inserta dentro de este concepto, pasando de la antigua economía lineal, entendiendo esto como la producción primaria, minera, sea de extracción de hierro, de aluminio, de cobre, ahora que está tan de moda con este conflicto de Estados Unidos que sube los aranceles al acero y al aluminio, pero también esa economía se basaba en producción de alimentos, producción de fibras textiles, ya sea de lo que era la lana de oveja o lo que es el algodón. Todo eso se transformaba en ropas, prendas, viviendas, computadoras, autos, alimentos de todo tipo. Se consumían y se descartaban, básicamente los que vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires, en los rellenos como el SEAMSE que tantas veces se cuestionó, ¿no? Pero la economía lineal es ese concepto de producir, usar, descartar y no darle una vuelta de tuerca, que es lo que sí empieza a plantear la economía circular a partir de distintas líneas que van, como decía recién, el tema de la posibilidad de reciclar la ropa o las prendas en la industria textil, la posibilidad de reciclar y recuperar el escombro de demoliciones para hacer insumos, para hacer nuevas calles o construcciones, la posibilidad de recuperar barcos o ferrocarriles o computadoras y laderas como insumos de nuevos procesos productivos, y todo un cambio de paradigma que viene llevando el mundo adelante. O sea, Argentina en esto recién se está empezando a sumar, pero piensen que más del 80% del acero norteamericano proviene de la chatarra, más del 50% del cobre de la Unión Europea, sobre todo en países como Alemania, Suecia, Holanda y los países nórdicos, viene de la chatarra de cables y saca de esa basura electrónica el 50% y entramos en toda una economía secundaria, es decir, entendemos
a la minería primaria como la producción de cobre o de aluminio o de acero o de fibras textiles para producir prendas, para producir autos o electrodomésticos, y entendemos a la economía secundaria o esa economía circular cuando la base de esa matriz productiva tiene cada vez más componentes provenientes del desecho. Obviamente no tenemos que ver el desecho como la bolsita de basura, sino todo lo que se puede separar en origen, esa ropa, esa prenda, ese saco, ese zapato, ese electrodoméstico, esa computadora, ese automóvil, ese tren, ese residuo de demolición, esa puerta, esa ventana, que antes que meterla en el volquete o en el camión de la basura y enterrarla en el SEAMSE o en una cascotera, se transforma en un insumo de un nuevo proceso productivo. Pero estamos en Argentina y esta economía circular viene avanzando en los últimos 20 años, cuando nosotros estuvimos con la crisis del 2000-2001, estuvimos décadas discutiendo otros temas políticos y nos olvidamos de cerrar el loop a nuestra economía, y hoy nos enfrentamos a esta realidad que salió todo en los diarios todos estos días. Por ejemplo, que al CIAM se le quedan 5 años de vida útil de los rellenos que tienen, que a Mar del Plata le clausuraron el relleno sanitario porque ya no tenía más capacidad en plena temporada. O sea, hay una crisis de los residuos que, si bien en Argentina hay otros temas prioritarios, como bueno, el tema que vivimos ayer por el Día de la Mujer, de equiparar los derechos entre el hombre y la mujer, o sea, la cuestión del aborto, la cuestión del hambre, la cuestión de la inflación, la cuestión de llegar a fin de mes. No podemos, por esos otros motivos, olvidarnos de la agenda ambiental. Y lamentablemente en Argentina la agenda ambiental siempre estuvo enfocada más en mirar el problema ajeno que los graves problemas que tiene la Argentina. Y esto no solo lo digo por la cuestión, por ejemplo, de las pasteras y toda esa conflictividad que le generamos al Uruguay cuando quiso montar sus pasteras, o los conflictos con la minería vinculados con Chile y el límite con Argentina, sino también con un modo de enfocar lo ambiental como los argentinos paladinos del mundo, resolver el cambio climático, la contaminación de los océanos, el primer Antártida, pero vivimos con nuestros ríos. O sea, yo soy nacido en Tigre, vivía al lado de Reconquista o de Río Tigre toda mi vida, y en Luján tremendamente contaminados. Acá en Capital estamos entre diversos cursos que vuelcan al Río de la Plata, y especialmente Riachuelo y toda la costa de Río de la Plata contaminada. Entonces, por enfocarnos en el cambio climático, en el agujero de ozono, en la contaminación de plásticos en los mares, nos olvidamos de lo cotidiano. Y lo cotidiano tiene que ver con mejorar la calidad de nuestro suelo, nuestra agua, nuestros recursos naturales que están, sobre todo en la región metropolitana de Buenos Aires, degradados por esta historia de la economía lineal. Históricamente Argentina fue vista como un país que aportaba recursos, o sea, sacábamos los granos, sacábamos el cuero, la madera, y todo eso estaba pensado como algo para exportar, y después lo que consumíamos, como teníamos territorios amplios, desechábamos pensando que los rellenos sanitarios, que los basurales a cielo abierto, que los ríos, que el ambiente argentino se bancaba cualquier cosa. Lo que estamos encontrando que podemos seguir trabajando climático, pero hoy la gente se nos muere por la contaminación del agua, porque tenemos rellenos sanitarios basurales que no tienen sistema de captación, y porque seguimos enterrando la basura y tirando el agua al medio del Río de la Plata, a la Reconquista, a Riachuelo, y enterrando la basura en rellenos y haciendo muy poco de esto de la economía circular. Un poco para entender este nuevo concepto de residuos, un recurso, tenemos que ver ese cambio en la jerarquía de los residuos, donde lo más importante pasa a ser la prevención, es decir, tratar de bajar esa cantidad de desechos que generamos, aún en un país en desarrollo como Argentina. Es muy importante todos los materiales que estamos tirando
porque nos gusta comprar con packaging, embalaje, nos gusta el consumismo, y todo eso podemos empezar a prevenirlo al momento de la compra. Eso ya es una decisión individual. Por eso yo ponía hasta la contraposición con pensar en el Amazonas, en Antártida, en el cambio climático, como grandes metas ambientales y olvidarnos de lo cotidiano, de eso que tenemos que cambiar en el día a día, de separar los residuos, evitar el derroche de agua, evitar el derroche de energía, ser más consciente en el consumo de los residuos. Y eso es un cambio personal, es un cambio que tiene que entrar en los 42, 43 millones de argentinos, que tiene que ver con esa prevención en la generación de residuos, efluentes líquidos, emisiones, quemas, todo eso en lo cotidiano. Es un esfuerzo de un cambio cultural que va más allá de todas estas cuestiones del cambio climático, que lo relevante para ver una transformación en esta economía circular es prioritario el ser humano, lo que hacemos cada uno. No hay economía circular posible si yo no separo en origen los residuos, si no separo la ropa que la puedo mandar a donar o a reciclar, si no separo los neumáticos, los bidones, lamparitas, o la poda verde, que en vez de mezclarla con la basura doméstica en el camión que pasa por la puerta de mi casa todos los días, tratar de gestionar la poda, los escombros, esos desechos de otra manera. Es decir, la base de la economía circular es el ser humano. El ser humano consciente de que este planeta es como una nave espacial en la cual no puedo generar eternamente residuos, tengo que empezar a separar en origen para de esa manera distintas cooperativistas o empresas especializadas en reciclado o en el reuso, es decir, son dos cosas distintas. Reciclado es volver a que ese cartón, papel, plástico, vidrio, hierro, aluminio, cobre, sea un insumo de un nuevo proceso industrial. La reutilización, en cambio, es la posibilidad que esa heladera, ese lavarropa, ese automóvil, antes de ser desechada o reciclada, pueda ser reutilizada. Por eso en la jerarquía de los residuos que vemos en esta filmina, el tema de la reutilización está por encima del reciclaje. A los argentinos nos encanta la palabra reciclaje, pero antes de reciclar está, o volver a la materia prima de esa vieja heladera, computadora o papel, está la posibilidad de volver a usar ese papel del otro lado, volver a usar ese electrodoméstico, ese automóvil, siempre que compra estándares de seguridad, dándole una extensión al ciclo de vida de cada uno de los equipos. Y después, bueno, está esa polémica que se empieza a desatar estos días en Argentina, que es la valorización energética, o sea, por encima de enterrar, antes que enterrar, si no pude reciclar o recuperar, está la posibilidad, como todos conocemos muy bien de INTE para acá, que o recupero materia o recupero energía. Entonces, ese desecho que no tengo posibilidad de volver a utilizar como insumo en un nuevo proceso productivo, que no puedo reusar porque obviamente está dañado o es obsoleto, darle la polarización energética. Genial, produzco, obtengo. De ahí viene el loop de reciclado, que es una vuelta más, o sea, volver a captar algunos materiales, hierro, vidrio, aluminio, papel, para darle una vuelta, y la economía circular es la que tiende, o sea, es imposible llegar conceptualmente o realmente a residuo cero, porque siempre me queda un descarte, un desecho improductivo que es imposible de reusar, reciclar o valorizar energéticamente, como la ceniza, es decir, un subproducto de la valorización energética es la ceniza, y eso termina en la disposición final. Pero lo que es importante es ese cambio de mentalidad que tenemos que empezar a tener los argentinos para separar en origen. Separar en origen no solo los residuos, esos papeles, cartones o plásticos que sabemos que en nuestro municipio, en mi caso particular, que vivo en Bulón, en San Isidro, tengo el contenedor amarillo para envases y tengo el contenedor celeste a 20 cuadras de casa, pero puedo arrimarme caminando con el auto para recuperar esas fibras de papel y cartón, sino que también hay un conjunto de otros desechos que no es conveniente mezclarlos con la basura, desde la poda. O sea, si yo tengo una vez por semana recolección de poda en la puerta de mi casa, ¿para qué lo voy a mezclar con la bolsa
de residuo sólido urbano y que termine en el SEAMSE. Si yo tengo la posibilidad de tener una iglesia o una sinagoga o un centro de ayuda X para recuperar esa prenda que no uso más o donarla a alguna persona que pase por la calle o llevarla a algún lugar donde vea a una persona en situación de calle, ese pantalón, ese saco, esa campera, esos zapatos entran dentro de la economía circular. O sea, en otros lugares del mundo hay contenedores exclusivamente para el tema de la ropa y la gente pasa y deja sus zapatos viejos, deja su campera, le solucionan ese primer paso que es de la conciencia de que no todo es desecho, a la posibilidad de que el ciudadano tenga un lugar donde llevar la ropa, donde pueda llevar los escombros, donde pueda llevar los electrodomésticos, donde pueda llevar la poda, o le retire la poda, o le retire los grandes electrodomésticos. Economía circular, entonces, parte del individuo con un cambio conceptual que no mezcla todo en una gran bolsa y espera que el camión de la basura se lo lleve y lo entierre en el SEAMSE, sino que individualmente 42 millones de argentinos empecemos a separar algunos materiales que pueden ser insumos de nuevo proceso productivo o que un tercero, una prenda, una computadora, una heladera, lo pueda usar, o incluso hay un montón de asociaciones que están recibiendo desechos de demolición, aberturas, ventanas, techos, puertas, ladrillos que entran dentro de esta economía circular. ¿Qué es la gran crisis que nosotros enfrentamos en el área metropolitana de Buenos Aires? Quizás en este webinar hay gente de Córdoba o de Rosario, de otras provincias, pero un poco para dar una pincelada, vamos a entrar en lo que es primero Nación y después el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde tengo estos datos. En el 2010 éramos 40 millones de argentinos y prácticamente 1 kilo por habitante, generamos 38.500.000 kilos o 38.000 toneladas, agregándole los 3 ceros, las toneladas o kilos, y estamos viendo que en el 2030 vamos a generar casi 67, 68 millones de kilos diarios o 67.322 toneladas diarias con una población de casi 48 millones de habitantes, ¿no? Eso nos lleva a pensar que hay una gran crisis de residuos. Acá en Buenos Aires, el área metropolitana, la vemos porque de los rellenos sanitarios que había, el de Villa Domínico ya cerró, el de Ensenada está a días de cerrar, vengo precisamente de ese relleno en el día de hoy, por orden judicial hace ya 1 año y 3 meses que debería estar cerrado. El de La Matanza solo recibe residuos de La Matanza y también los vecinos lo quieren cerrar, con lo cual el único final para los 15 millones de habitantes del Gres y la Ciudad de Buenos Aires sería Norte 3, pero hace unos días atrás el presidente de la Nación anunció que ese relleno no va a poder crecer más porque se va a crear un parque nacional en Campo de Mayo y de la SEAMSE, el único que quedaría activo en los próximos años, la única posibilidad que tenía era crecer sobre el Campo de Mayo. Con la definición de Parque Nacional implica que no va a haber más espacio en el área metropolitana y obviamente muy pocos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires o de Entre Ríos van a querer recibir por tren o por barco los residuos del área metropolitana de Buenos Aires. Con lo cual, estamos ante una realidad explosiva, insisto, venimos del Día de los Derechos de la Mujer, venimos de enormes cambios que se vienen practicando en el país en los últimos 10, 15 años, pero nos hemos olvidado de nuestro impacto ambiental cotidiano, del agua que tiramos al Río de la Plata, a Reconquista, a Riachuelo, a los ríos del interior y de la basura que enterramos en todo el país. Hablando del país, en el NOA, por ejemplo, el 30% de los residuos, solo el 30% de los residuos tiene una deposición adecuada, pongámoslo al revés, el 70% de los residuos de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero tienen una mala disposición, el 50% del NEA tiene una mala disposición, en la querida y linda Mendoza y San Juan
esa cantidad se sube al 62%. Una provincia ecológica como Mendoza tiene una mala disposición en un 62% de sus residuos, y el 50% de la Patagonia también tiene una mala disposición de los residuos. Acá un poco la generación, donde el área metropolitana de Buenos Aires es en kilos por habitante día, el que pica en punto, el mayor consumo, el poder adquisitivo está en la ciudad de Buenos Aires, que tira para abajo, para arriba ese indicador, y en el noreste y en el NOA es donde no llegamos a 0,85 kilos por habitante día de residuos sólidos urbanos. Para tener una idea gráfica, siempre a veces palabras de Buenos Aires, o sea, de estos 45.932 toneladas de basura, se comían una bombonera tapada de residuos hasta el tope de residuos. Y la evolución de los residuos, o sea, serían 91 estadios llenos por año, un poco para seguir teniendo una idea de esa crisis que yo defino de la economía lineal, de producir, extraer, producir, consumir, desechar y taparnos de basura. Por eso, al cerrarse los 3 principales rellenos del área metropolitana de Buenos Aires, nos queda solo el Norte 3 y nos queda la economía circular como para hacer de esos desechos compost, o hacer de esos desechos bobinas de papel, o lingotes de aluminio, o vidrio o botellas, o hacer cartón, a partir de recupero y reciclado de esos desechos. Insisto, la economía lineal, uso los recursos naturales, los transporto, los industrializo y los desecho. La economía circular, o sea, cambia ese concepto por hacer, usar y reutilizar la fracción inorgánica, o sea, todo lo que es envases, materiales que tenemos en el uso cotidiano, prendas, autos, electrodomésticos, aparatos electrónicos de todo tipo, y la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, que para el AMBA, la región metropolitana, es casi el 50%, cuando en el NOA es 60 y pico por ciento, es desecho orgánico. Ese material puede ser usado, por un lado, para hacer biogás, y por otro lado, para usar la producción de fertilizantes, ¿no? Es decir, la economía circular tiene varios loops. Como decía antes, están las fibras textiles que pueden volver a ser ropa, están los residuos electrónicos que pueden ser cobre, aluminio, oro, plata, que es lo que vamos a ver más adelante, pero también está la fracción orgánica que puede ser nutriente para el suelo. Esto obviamente hoy tiene un gran impedimento en el SENASA que pone limitaciones al tema del compost, pero en el Ministerio de Ambiente un grupo de expertos estamos discutiendo la factibilidad de recuperar esa fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y hacer un bioestabilizado que no tenga la calidad del compost, pero que pueda ser usado en suelo forestal o para restaurar ambientes degradados, suelos contaminados con petróleo o antiguas tosqueras, ¿no? Es decir, la economía circular se nutre de un montón de loops, o sea, no veamos un único loop, veamos el loop de la moda y la ropa, veamos el loop del vidrio y los envases, veamos el loop del PET y los envases de plástico, veamos el loop del cartón, los cartoneros y las pasteras que se integran cada vez usando más fibra vegetal recuperada del desecho de papel, veamos el loop de los residuos electrónicos, el loop de las lamparitas, veamos el loop de la materia orgánica y los distintos tipos de compost o bioestabilizado que puedo generar. Lo que tenemos que cambiar es ese mega destino, ese gran embudo que es la economía lineal, que termina enterrando en gran parte en rellenos sanitarios y en otra gran parte a cielo abierto, contaminando suelos y napas, ¿no? La economía circular, un poco en esta filmina vemos ese multiloop con un montón de actores. Esto también genera una enorme cantidad de trabajo, ya sea con la gestión de la fracción inorgánica, con el reciclaje, la renovación, refabricación, reuso, mantenimiento, es decir, esa heladera, ese automóvil que antes que lo descarte
lo reparo para seguir utilizando, esa prenda la reparo para que vuelva a ser usada por otra persona que quizás en situación de calle use nuestra moda obsoleta y que la industria de la moda también se involucre en esto. Pero también está esa parte de fracción orgánica, que podemos generar biogás, podemos generar digestato, biol, fertilizantes, bioestabilizado, distintos materiales que nos pueden seguir sirviendo para producir alimentos o para restaurar ambientes degradados. Esto es un esquema que muestra la correlación entre reciclaje, compostaje y valorización térmica frente a rellenos sanitarios, o sea, los países de la Unión Europea, que es de donde se estudió esto, menos desarrollados, Turquía, Rumania, Bulgaria, Bosnia que viene de la vieja guerra de los Balcanes, son los que apuntan todo a disposición final vertedero, que es prácticamente el caso argentino, salvo que los cartoneros hoy están recuperando un 10% del material, el 90% va a relleno sanitario, basura de cielo abierto, y a mayor desarrollo es mayor la intensificación de este esquema de arraje y valorización térmica, y es algo que se está empezando a discutir en Argentina, o sea, más reciclo, más bioestabilizo, más tengo una fracción de rechazo, que es lo que va a generar energía eléctrica. Obviamente, la separación en origen, el involucramiento de la persona es la base crítica para que en oficinas, hogares, organismos públicos de gobierno, corporaciones privadas, hagan una separación en origen. Esto ayuda muchísimo al recuperador urbano, ayuda muchísimo a la planta de separación mecánica biológica para separar materiales para transformarlos en insumos de nuevos procesos productivos. Lo separado en origen puede ser reciclado con un altísimo nivel de eficiencia, poner contenedores de envases de botellas, poner contenedores de papel y cartón, poner contenedores de residuos orgánicos, permiten hacer, en el caso este de los residuos orgánicos, un compost de calidad. Cuando la basura se mezcló en la bolsita, la levantó el camión pato, que se llama así el camión pato, con la cola de pato, que es donde va los muchachos atrás juntando las bolsitas, se mete todo mezclado, se compacta en ese camión, se liberan los líquidos lixiviados, el papel se contamina, el plástico se contamina, los residuos electrónicos se contaminan, con lo cual hace prácticamente imposible que el material mezclado en la bolsa doméstica, que es la mayor parte del sistema que hoy tenemos de recolección de residuos en el país, con un solo contenedor, donde hay contenedor, con la bolsita colgada en la vereda en el resto del país, eso sea prácticamente imposible de separar. El primer paso es separar en origen, en oficinas, hogares, industrias, organismos de gobierno, contenerizar, poner contenedores, educar, para que a esa persona que le llenamos el coco de que tiene que reciclar y separar, pueda tener llevar el papel, donde llevar el vidrio, donde llevar el envase de plástico, donde llevar los residuos electrónicos, donde poner la ropa usada que no usa más, y de ahí en más sí darle fuerza a la economía circular. Estos son algunos modelos de tacho que se han estandarizado a nivel mundial. A mayor separación en tacho y a mayor compromiso del municipio para que esos contenedores separados en origen efectivamente vayan en un circuito de recolección diferenciada y que las cooperativas o empresas recicladoras reciban ese material sin la contaminación del camión pato, puede hacer que este esquema funcione. Esta la vamos a saltar, pero dicho esta gran introducción, vamos a entrar puntualmente en el tema de una de las patas de la economía circular que tiene que ver con esta corriente de la cual todos somos muy usuarios a través sobre todo del teléfono celular, la computadora, pero toda la vida moderna viene sufriendo en los últimos años un gran impacto por lo que es los equipos eléctricos y electrónicos, sea el aire acondicionado, la heladera, el lavarropa, la lavavajilla, el televisor, la conectividad, audio, video, o sea, nos despertamos viendo una pantalla de teléfono celular y nos vamos a dormir con eso, o viendo televisión, o prendemos el aire acondicionado, o todo nuestro hogar, nuestra oficina, se va haciendo cada vez más virtual y más electrónica, y es una de las patas claves de la economía circular,
por el impacto negativo que tiene la mala gestión de los desechos electrónicos. Más adelante se pueden hablar de esquemas de economía circular de la moda, la ropa, los textiles, las distintas fibras de la ropa. Podemos hablar de los vehículos fuera de uso, o los automóviles y el transporte público una vez que se deja usar. Podemos hablar de aviones, podemos hablar de residuos de construcción y demolición, qué hacer con las casas y viviendas que vamos demoliendo para construir viviendas, y eso en otros lugares del mundo es una corriente incluso más importante. En Londres, el residuo de construcción y demolición y su reciclabilidad es mucho más relevante que el residuo sólido urbano. Entonces, hay un montón de loops de la economía circular que se pueden hablar a través de estos foros de AMIA o de otras organizaciones, pero hoy vamos a hablar de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y ese crecimiento que está teniendo a nivel mundial, prácticamente un 6% de incremento que tiene la generación de estos desechos en el mundo, donde ya más o menos por año se desechan unas 50 mil toneladas o 50 millones de kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. KT son kilotoneladas, son 49, casi 50 millones de toneladas, ¿no? Para hablar de Argentina, bueno, más o menos una hora del celular y la computadora, pero bueno, en un hogar tipo podemos encontrar unos 40 dispositivos electrónicos y electrónicos, desde las luminarias, las lámparas, hasta la máquina de coser, la aspiradora, la agujereadora, equipos de música, audio, video, telefonía celular, afeitadora, cortadora de pasto y demás. Es decir, nuestra vida moderna está rodeada, y hoy más o menos calculamos que al año, antes hablábamos de casi unos 365 kilos de residuos sólido urbano, acá estamos hablando solo de 8 kilos de residuo aparato electrónico por año, con lo cual es muy posible que, salvo en el caso de una heladera o un lavarropa, que cada ciudadano pueda separar esos desechos en sus hogares o oficinas y llevarlos a un punto de reciclado. Obviamente los municipios deben habilitar esos puntos verdes para que los ciudadanos podamos llevar estos desechos electrónicos, que después se podrán extender a ropa, a neumáticos, a bidones, a latas de pintura y demás, ¿no? Es decir, no solo el cambio de conciencia resuelve el problema, sino que tengo que conseguir que los municipios, como gestores de los residuos de generación universal, los residuos municipales, puedan poner contenedores o puntos donde el ciudadano pueda, en este caso puntual, llevar esos 8 kilos de residuos electrónicos por año. Acá hay una filmina que habla de, bueno, a mayor nivel de desarrollo, obviamente, mayor generación de desechos electrónicos. Hay una correlación muy grande, pero bueno, llega un punto en el cual todos tenemos una heladera, todos tenemos un lavarropa, todos tenemos un celular, y el crecimiento que esperamos para Argentina es llegar a ese nivel de entre 10 y 15 kilos de RAE por habitante año. Ahí está más o menos la cantidad de habitantes, la cantidad de RAE que generamos en Latinoamérica. Esta filmina la pongo porque no solo impacta ese teléfono celular que pesa unos 80 gramos, 0,08 kilogramos, puesto en gramos para que sea más fácil, decimos 80 gramos de un teléfono celular, al mundo le pesa 44,4 kilos. ¿Qué tiene que ver esto? Algunos sabrán que un teléfono celular tiene oro, o tiene plata, o tiene platino. Recordamos muy bien la imagen de esas campañas mineras en la cual se dinamita la roca, se lixivia con ácido con cianuro, esa roca para obtener el oro, y sacamos unos 20, 30 partes por millón, y todo el resto queda de residuo, y toneladas de agua que usamos. Y para producir plástico también generamos un montón de desechos, y para producir el cobre también producimos un montón de desechos. Entonces, en lugar de 80 gramos, de 0,08 kilos al planeta, le pesó 44,4 kilos. Esto quiere decir que cada vez que reciclamos un teléfono celular, le ahorramos un montón de kilos al planeta. En esta filmina, bueno, está un poco explicado más en detalle la mochila ecológica. La presentación les va a quedar y se lo pueden leer después.
pero para que tengan una idea de un simple teléfono celular, que todos estamos seguramente tenemos a mano y estamos chequeando WhatsApp u otros mensajes, más o menos una idea de un teléfono celular tipo, el 2,35% es aluminio, casi el 10% es cobre, casi el 10% es hierro, hay un 0,24% de plata y hay un 0,02% de oro. Paladio, cobalto, litio, níquel, hay un montón de otros elementos de la tabla periódica. Lo que es importante es que con el cobre, que vale mucho, con el oro y la plata, que valen muchísimo más, hay otros materiales que desechados con los residuos pueden ser peligrosos para la salud y el ambiente, y por eso no solo estamos perdiendo recursos muy valiosos, sino que la presencia de cadmio, mercurio, otros metales pesados, contaminan el ambiente. Entonces esta locura anti-economía circular de enterrar oro, plata, hidrocarburos es poco entendible, no solo porque contaminamos el suelo, sino que estamos perdiendo una gran cantidad de desechos. Acá hay algunos tipos de elementos para no quedarnos siempre con el teléfono celular, pero la PCPWB es la plaqueta de circuitos electrónicos, ahí vemos el contenido de hierro, aluminio, cobre, plata, oro, lo mismo una plaqueta de un televisor o una calculadora, ¿no? Lo que es importante es que un yacimiento minero típico de oro tiene 5 gramos por tonelada de piedra y 1 tonelada de circuitos impresos tiene entre 200 y 250 gramos de oro, tiene una tonelada de plaquetas celulares, de teléfonos celulares, tiene 300 a 550 gramos por tonelada contra 5 gramos. O sea, ahí vemos lo que es la minería urbana, cómo podemos encontrar metales tan valiosos en los desechos. Así que bueno, hacer minería urbana es recuperar oro, plata, cobre y un montón de otros elementos de la basura que hoy estamos enterrando en los SEAMSES de Argentina, y es reducir la contaminación de nuestro entorno. Entonces, la economía circular tiene poderosas herramientas para decir, es mejor recuperar el oro, la plata, el cobre, el aluminio de ese desecho electrónico, de ese desecho reciclable, que seguir dinamitando montañas para obtener esa materia prima. Esto se integra, o sea, yo no estoy en contra de la minería, que eso quede claro. Yo digo que económicamente tenemos que darle la vuelta de tuerca para recuperar todo el oro, la plata, el cobre y el aluminio del desecho, y eso, obviamente, siempre hay una merma, una pérdida, después complementarlo con la minería convencional. Estos son números estándar de reciclado, los que contaba al principio, que el 80% del acero americano es recuperado de la chatarra americana. El cobre, fíjense, en países como Alemania, Bélgica y Suecia están buscando que más del 40% venga de la chatarra, o sea, no depender tanto de países como Chile y Argentina en el reciclado. Eso está reconfigurando la economía mundial, que cada vez se hace más cartonera, la economía mundial cada vez se hace más recicladora, la economía mundial se hace cada vez más circular. En Argentina hay muchas veces malos conceptos respecto al chatarrero, el cartonero, el recuperador urbano. La economía europea hoy se define como estratégica. La economía europea hoy y la americana, con toda esta protección del acero, no solo defender el acero minero, sino que están defendiendo al chatarrero norteamericano, que el 80% viene de la chatarra. Entonces es estratégico para el mundo desarrollado nutrirse cada vez más de esa economía secundaria, esa economía circular, y sacar materiales de los desechos. Un poco ya para ir terminando, no quedarnos siempre con el desecho electrónico de informática y telecomunicaciones, computadora, teléfono celular, tablet y demás, sino que el gran problema en la gestión que vamos a tener los argentinos son los grandes electrodomésticos. ¿Qué hacemos con la heladera, el lavarropa, esos aparatos enormes que el vecino muchas veces sale de noche medio oculto y deja una vieja heladera en la calle y espera que alguien se la lleve? Tenemos que hacer un esquema de responsabilidad extendida del productor para que quien nos venda esa nueva heladera que repone la vieja también se lleve la vieja. Lavadora de platos, lavadora de ropa, esos grandes electrodomésticos ya deberían estar incorporados en la gestión. Cuando compro el nuevo, entrego el viejo. Eso es la base de la responsabilidad extendida del productor. El productor del televisor, la computadora, la heladera, el auto, la ropa, participa en la gestión de ese desecho.
armando unos multipuntos, esto quizás lo podemos explicar mucho más adelante, pero se está viniendo la ley de responsabilidad extendida del productor. Chile, nuestro vecino acá nomás, ya tiene una ley REP que incluye residuos electrónicos, envases, aceites y neumáticos. Nosotros, por el compromiso del Mercosur, lo definimos, pero todavía no entramos en esa normativa, y Dios quiera que este año podamos tener diputados que metan en su agenda nuevamente el tema de responsabilidad extendida del productor, y que de a poquito nos vayamos motivando en la gestión de los desechos postconsumo. A diferencia del modelo europeo, las plantas argentinas, esa foto de la izquierda de la pantalla es Silkers, pero bueno, hay unas 10, 12 plantas que gestionan residuos de aparatos electrónicos. Es un trabajo mucho más manual, la de manufactura, el desprocesamiento, el desarmado. Para poder reciclar un televisor, una heladera, un lavarropa, tengo que separar metales ferrosos, no ferrosos, plásticos, distintos tipos de plásticos, contaminantes y demás, y a mejor que clasificación, mayor valor para el reciclado. Entonces, la economía circular genera, ya España habla de 500.000 puestos de trabajo vinculados con la economía circular. Esperemos que Argentina vea en ese desguace del auto, de la heladera, de la computadora, del ferrocarril, en vez de mandarlo al fondo del pozo, empezar a trabajar en clasificar, separar, revalorizar y recuperar esos materiales que están hoy ensamblados en una computadora, no vale nada. Una vez que los separo, puedo vender el hierro, puedo vender el cobre, puedo vender la plaqueta, puedo vender baterías y demás. Acá un poco una idea de lo que hablábamos antes, la composición en cobre, oro y plata que tienen un teléfono celular. Ese material, una vez separado, va a unas plantas que hacen procesos de refinado y que logran llegar a ese lingote, esa cobre, ese aluminio, y lo pueden usar para hacer un nuevo teléfono, computadora. Esto hoy en Argentina, Mercosur no tiene plantas de este tipo, hoy se exportan, pero en la medida que los argentinos separemos en que haya plantas de cartoneros o recicladores urbanos o de empresas privadas o cooperativas, lo que sea, que separen, que limpien la plaqueta, que desguacen la heladera, que clasifiquen los plásticos, metales ferrosos y no ferrosos, este tipo de plantas van a venir acá a buscar hacer esto que hace la planta de Umicore de Bélgica, que recupera 2.400 toneladas año de plata, más de 100 toneladas año de oro. Pensemos en la cantidad de oro de las reservas argentinas y veamos cuánto esta empresa por año recupera de oro y de metales del grupo de platino, y unas 35.000 toneladas de cobre sacadas de la basura que le manda, electrónica que le manda Silcas, la Feria de Empresas Argentinas, pero de miles de toneladas de otros países, que esa chatarra electrónica, que es contaminación para el SEAMSE, para el suelo argentino, es insumo de un proceso productivo de reciclado en otros países. Yo quedo abierto a preguntas. Ahí está la página de Minería Urbana, donde está este libro que cuento con muchísima extensión todos estos conceptos que hablé recién. Está la gente de la AMIA que le puede mandar preguntas, y mis correos electrónicos. No sé si quieren hacer preguntas, estoy a disposición por unos minutos más. Gracias, Gustavo, clarísimo y bueno, motivador. Espero los demás estén en la misma sintonía. Hay una pregunta acá de Natalia Leca, a ver un segundo, y también de Daniela. Un segundito, ahí en privada me preguntan REP es responsabilidad extendida del productor. Todas las leyes de gestión de residuos electrónicos o leyes de envase involucran al fabricante en consorcios, asociaciones o fundaciones, como hay en España, por ejemplo, fundación de residuos de oficina o de luminaria, y la propia empresa se agrupa, integra a todos los actores para que esto no sea un costo que algunas empresas paguen y otras no. Y de esa manera, lo que decía, Chile ya tiene su ley de responsabilidad extendida del productor, Argentina está trabajando, está muy avanzada una ley de gestión de residuos electrónicos con este concepto, donde no solo el fabricante participa, sino que obviamente si yo no separo la computadora y no la llevo al punto de entrega, no va a haber nunca reciclado. Pero esto, insisto, es un debate muy serio, esto muchas veces acá eriza la piel, pero empresas grandes como Apple, Packard,
las empresas de pilas, baterías, Coca-Cola a nivel mundial, Pepsi a nivel mundial, los fabricantes de cerveza mundial a nivel mundial, trabajan dentro de estos esquemas. Empresa privada se junta, coordina con empresas gestoras de residuos y entre todas cofinancian esa gestión y ese costo de reciclado del desechos. Entonces, REP es responsabilidad extendida del productor, y significa eso, que la normativa se incluye al fabricante en la tarea y el costo de la gestión de eso, y se hace para todos iguales para que un fabricante de gaseosa nacional o de cerveza nacional no sea más competitivo porque no tiene que pagar el costo de la gestión del envase o de la computadora o la heladera. Perfecto. Te voy a leer la pregunta de Natalia, después hay alguna otra más. Natalia te preguntaba por el dato de la generación de residuos, que si les pasas la fuente, porque ella trabaja en el tema también y sé que a todos nos va a también interesar poderlo citar. Bueno, todas las primeras filminas son fuentes SEAMSE, es una presentación del presidente del SEAMSE que se llama Gustavo Coria. Después le puedo dar la presentación. Sí, Disculpen que no la cité, lo hice un poco rápido, pero las primeras 10 filminas están basadas en esa presentación del SEAMSE, pero más o menos Argentina sí es 1 kilo habitante día de residuo sólido urbano, y el dato de los 8 kilos de RAE por año, insisto, no confundamos 365 kilos de residuo sólido urbano por habitante año de Argentina contra los 8 kilos de residuo electrónico año, es una investigación de la Universidad de Naciones Unidas y personalmente yo trabajé con el INTI, con Leila Devia del INTI, en obtener ese dato para correlacionarlo, que es prácticamente la mitad de un norteamericano, que está más en torno a los 16 kilos por habitante año. Pero es importante no confundir residuo sólido urbano, que hacemos una valorización de 1 kilo por año, con residuo de aparato eléctrico y electrónico, que hacemos una ponderación de 8 kilos por habitante año. de habitante por año, perfecto. Daniela también nos pregunta si, ella es consultora del programa y nos pregunta si podemos hacer uso del material en nuestras capacitaciones. Sí, no hay problema, es información pública. Hoy, gracias a Google, Internet y toda la era virtual, toda esta información está pendiente de la red, es pública. Las presentaciones de mías y del SEAMSE, yo no trabajo en el SEAMSE, no tengo ningún vínculo, pero la verdad que a mí me gusta remitirme a los organismos que hoy están gestionando. Si hay mucha, a veces, información cruzada, y la información de esa presentación de la SEAMSE está desarrollada por el equipo de posgrado de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. O sea, sé que quienes hacen esos datos están hoy en la empresa, en la universidad líder en Latinoamérica en Ingeniería Sanitaria, que es la Facultad de Ingeniería de la UBA, y creo que el equipo de Rosane y Iribarne es uno de los más serios, quieren datos, porque ellos son de los pocos que en Latinoamérica durante días, meses y años abrieron bolsa de basura, hicieron arqueología de los residuos y estudiaron los residuos de los que dejamos en la calle. Esto implicó tener decenas de estudiantes y hacer estudios a campo científicos y no tener datos hipotéticos de cuánto se puede reciclar, cuántos residuos generamos, sino que fueron a campo y muestrearon la basura de los porteños y de los habitantes de Gran Buenos Aires, y ahí sacaron esos datos, así que la fuente de SEAMSE está respaldada en estos datos de ingeniería de la UBA. Buenísimo. Fernando Pasarelli, coordinador de valor, te pregunta, ¿quién paga el costo de recuperación de residuos electrónicos? Hoy lo que se está haciendo en Argentina es que estas empresas como Scrap y Rezago, Silker, Dalafer, incluso las cárceles de la provincia de Buenos Aires están gestionando RAE, perdón. Hay un programa muy importante, ambicioso, que viene trabajando en la reinserción laboral de convictos, que los capacitan en el recupero de RAE. O sea, es uno de los trabajos que esto históricamente se ha hecho en las cárceles norteamericanas. ¿Por qué? Porque recuperan computadoras y logran conectividad en esos lugares y adquieren una profesión bastante importante a recuperar electrodomésticos en general. Y bueno, ¿quién no se nos ha roto una ladera, un lavarropa o una computadora y estamos el celular, ¿no? Estamos desesperados al día siguiente? Entonces,
es una importante posibilidad de reinserción laboral esto de recuperar residuos electrónicos o reciclar las partes y los materiales. Y eso genera mucho trabajo y eso genera una posibilidad laboral muy importante. Cuando enterramos una heladera, una computadora, estamos perdiendo la posibilidad de ese desecho que vuelva a ser o materia prima o una pieza de recupero. Entonces, ahí el gobierno de la ciudad tiene ecopuntos que reciben los residuos electrónicos, hay que entrar en la página del APRA y ahí están indicados, no me los acuerdo ahora, pero si entran en APRA, ecopuntos, van a encontrar estos sitios. Algunas municipalidades como Almirante Brown, San Isidro, Vicente López, hacen campañas anuales para reciclar los RAE. Entonces, es importante que cada uno empiece ese cambio de conciencia. Yo trabajé en lo que fue el plan Renovate, que con el gobierno anterior y la Secretaría de la Ingeniería Matranga, la Secretaría de Energía, reciclamos más de 30.000 heladeras y lavarropas. Vos llevabas a Garbarino, con Mundo, Frávega, un montón de marcas más, no quiero dar nombres, pero fue real. Yo personalmente trabajé con Frávega, Garbarino, y Megatone, y fue un éxito. La gente compraba una heladera, entregaba su vieja heladera y se la pasaban a buscar, compraba una lavarropa, entregaba, y de esa manera reciclamos 30.000 electrodomésticos. Eso está documentado en el actual Ministerio de Energía y fue un programa genial porque viejos heladeras que tenían motores que consumían mucha energía fueron recambiados por equipos más nuevos tipo A o tipo B. Y no solo se recicló el RAE, sino que también se hizo un recambio. Vos tenías que tener un lavarropas o una heladera con un motor muy viejo que no solo era prácticamente un desecho electrónico, sino que consumía mucha energía. Bien, buenísimo. Gustavo, perdón el ruido. Hablaste, bueno, obviamente de argumentos muy motivadores que tendrían que movilizar a las grandes empresas, también obviamente a cada uno de nosotros, ¿no? Porque hablabas de eso, de que la base era el individuo y en la separación en origen. Hablas de una economía estratégica y hablas de generar ganancias y que genera ganancias en todo sentido, ¿no? De hecho, puestos de trabajo. Estos son argumentos que podemos replicar y que ya nos vamos a ir apropiando para cuando nos sentamos con las empresas. ¿Qué más tienes? ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras motivaciones que tienen las empresas o los incentivos para hacerlo? Porque tal vez no. Bueno, un poco lo que hablaba al principio, hoy los grandes generadores, sobre todo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, están bajo la lupa del APRA y el OPDS, que son los organismos ambientales, que se están pidiendo que en la provincia de Buenos Aires hay operadores de RAE, hay manifiestos electrónicos para RAE, las empresas de la Ciudad de Buenos Aires son cada vez más exigentes a nivel de lo que tengo que hacer y cómo gestionar estos desechos. Cada vez por normativa me voy involucrando más en una economía circular. Entonces yo creo que es tiempo que las empresas empiecen a ver en la gestión de sus desechos la posibilidad de recuperar materiales para reciclarlos, para venderlos, para entregárselos en programas de responsabilidad social empresaria a cooperativas, pero materiales limpios, computadoras que funcionen, o materiales que puedan ser reciclados y no basura de la mala. Y después, por otro lado, ahí vi que hay gente de Holcim, ellos tienen la posibilidad también, no solo la valorización de materia, sino que en otro grupo de empresas yo vengo trabajando con la valorización energética para producir combustible para hornos cementeras. Esto es un cambio en la economía. Ellos a nivel mundial saben que el 30% de lo que deberían quemar en los hornos debería provenir de la basura. Entonces, empresas de primera línea, antes que enterrar en rellenos sanitarios el desecho de su producción, prefieren mandarlo a estas plantas que transforman ese desecho en energía, que 2 kilos de este material que producimos equivalen a 1 metro cúbico de gas, para que tengas una idea. Entonces, no solo es valorizar económicamente el metal, el hierro, el plástico, sino que hay posibilidades de que algunos desechos de esta industria sean postindustriales o postconsumo, postindustrial del proceso productivo o el de postconsumo después que se recupera este material, vayan a transformarse en un insumo que reemplaza gas o petróleo
para estos hornos cementeros o para generar electricidad. Esto es un cambio importante que se viene y la industria, siempre lo peor es enterrarlo. Las alternativas de separar en origen, clasificar, valorizar, sea materia o sea energía, es parte de esta economía circular que se viene. Buenísimo. Bueno, dice Teresa, muy claro y movilizante, hay mucho por hacer, agradece la exposición. Y más adelante tenemos ¿Okay? un pedido de Daniela, si puedes ahora y si no me lo haces llegar, que yo se los hago llegar a todos, y es que nos pasen los lugares a los cuales podemos enviar nuestros RAE, no sé si como individuos. ¿Lo mandaste? Ok, te lo mando por correo porque en este momento debería abrir el Sí. link de la ciudad y otros lugares del interior donde esto se gestiona, pero también hay una página que se llama dondereciclo.org.ar, donde reciclo, que en donde reciclo están todos los puntos donde puedo entregar chatarra o residuos electrónicos o lo que sea. Dondereciclo.org es una página que ayuda mucho a quien toma conciencia para reciclar. Ah, sí, la conocemos, está bien, gracias, está bien, y yo le hago llegar después los Okay. demás. También te agradece, bueno, María Marta Bueno, te agradece, y hay otra pregunta, si vamos siendo justos con el tiempo y lo respetamos, de Néstor, cómo le pagamos a los operarios de los desarmaderos? Claro. Generalmente hay un contrato, es decir, cuando una empresa, un banco o una empresa de servicios le manda a un gestor de estos RAE como Silker, Galafer, Escapio Rezagos, María de las Cárceles, PCR Ambiental y otros más que hay en Argentina, generalmente se hacen un contrato empresa a empresa o empresa organismo público o privado. Yo en este momento estoy en una licitación de unas 1000 toneladas de Conectar Igualdad del Ministerio de Educación para gestionar las viejas netbook de Conectar Igualdad. Generalmente se hace de acuerdo privado. El gestor se presenta ante el organismo público, en el caso de la provincia de Buenos Aires OPD, se recibe que del Banco Provincia va a recibir 1000 computadoras, recibe el camión y todo eso entra en un sistema de manifiesto electrónico. Lo que es importante siempre, cuando entrego estos desechos electrónicos, recibir de la empresa que los va a procesar un manifiesto y ahí, empresa por empresa, los chatarreros siempre, si el material es muy bueno, pueden reducirte el costo, hasta incluso yo he trabajado mucho desde Silker con las empresas de telefonía celular y le comprábamos los teléfonos celulares, o sea, había una ganancia o centrales telefónicas y la empresa de telefonía ganaba plata al momento de desechar su radio. Bien, perdona, estoy acá interpretando las preguntas y los comentarios para ya también dejar que libre. Ah, un comentario Bueno, sí. decime, Gustavo. No, quedo a disposición, ahí vi el tema de las demoliciones, es un tema que, bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene su punto, la empresa de Basa en el centro de Buenos Aires que está con el tema de demoliciones, pero nos falta una normativa, como dije recién, Londres hoy se genera más desecho de demolición que residuos sólido urbano, Argentina, o la Ciudad de Buenos Aires ya prácticamente no hay suelo virgen para construir, siempre que voy a construir algo nuevo tengo que demoler una vieja propiedad, entonces cada vez va a ser más exigente la necesidad de que al desguazar una casa, un edificio, una vivienda, lo que sea, maximice la reciclabilidad de esa construcción, de esos escombros, de esas puertas, de esos techos y sobre todo bueno, el control de asbesto o tanques enterrados y que no haya contaminación. Pero es algo que ciudades modernas como Buenos Aires tienen que empezar ya a discutir qué hacen con toda la demolición que estamos sacando. Ya anteriormente la tiramos a Río, hasta Costanera Sur son residuos de demolición, lo que es ahí el área de Ciudad Universitaria, todo eso está ganado, el área de la memoria de ahí de la zona norte está ganado con demolición. Ya no podemos seguir tirando demoliciones a la provincia de Buenos Aires, es un tema recontra importante que se viene, que Ciudad Moderna como Buenos Aires tiene que evaluar dónde va a tirar todo el desecho urbanístico cada vez que empieza a construir y demuele una vivienda o un edificio viejo. Bien, perfecto. Y eso es economía circular puro. Sí, Economía circular puro es ese desecho de demolición, es materia prima para hacer
mezclado con cemento y hacer caminos, calles, edificios. El hierro se puede fundir, la madera se puede reciclar, las aberturas se pueden reusar, ¿no? Sin duda, buenísimo. Último, Natalia pregunta si el último proyecto de ley REP es el que se presentó en 2016. No, no, se está presentando uno nuevo que está en debate. Sé por la doctora Nasi del Ministerio de Medio Ambiente que está trabajando el equipo de Thierry Decoux, del subsecretario de Fiscalización y Control del Ministerio de Ambiente. Están trabajando en una nueva normativa. Yo no la tengo, no me la quisieron dar por ahora, pero sé que hay una nueva ley RAE o de responsabilidad extendida del productor que se está discutiendo internamente y que esperemos que este año la vuelvan a lanzar. Yo había trabajado con los proyectos de Filmus, Cabal Medina, y tuve algunas reuniones con Michetti, el vicepresidente de la Nación, y el vicejefe de Ciudad de Buenos Aires, Santilli, trabajaron en una ley de pilas, y también trabajé con ellos. Vos fíjate, vicepresidente de la Nación, vicejefe de gobierno, han estado involucrados en esto de la economía circular, así que bueno, es algo que esperemos este año entre en estado parlamentario. Bien, ¿me puedo hacer una última? Como para responder la cámara. Dale. De Guillermo Maggio, dice, ¿el aporte de energía por incineración es relevante en la matriz energética o es marginal? Va a ser marginal, no, ahí vi también una cuestión del impacto ambiental de la termovalorización o incineración, es un debate que se viene, obviamente hay impactos ambientales, no hay gestión de los residuos, no hay gestión ambiental que no pondere entre distintos tipos de impacto ambiental. Yo estoy abierto más adelante si quieren discutir eso. No es el eje del seminario de hoy, pero es una cuestión que países como Corea, Japón, Austria, países con muy poco suelo, lo han ido incorporando. Y sí, hay que buscar la tecnología de recontrapunta para hacer cero emisión de contaminación al ambiente. Hay tecnologías modernas, pero bueno, eso lo dejamos a otro debate. El de hoy era la minería urbana y la recuperación y valorización, que es algo muy, muy factible de hacer, que hay demanda, que hay compradores mundiales y locales, o sea, tenemos a nuestras acerías del grupo Techin, ArcelorMittal de lo que es Hacienda, que están ansiosas de comprar todo el hierro que se pueda reciclar, fundiciones de cobre que están ansiosas de comprar todo el cobre, y compradores mundiales que vienen a Argentina una vez, 2 veces por año a buscar todas las plaquetas electrónicas que encuentren. Los exportadores están sacando más de 7 contenedores por año de toneladas de cobre, oro y plata que salen en formato de residuo electrónico con permisos ambientales del Ministerio de Ambiente. Entonces, son debates que se vienen. A priori yo no te digo valorización energética sí o no, lo que te digo que es un debate que tenemos que empezar a dar, como el aborto, como el matrimonio igualitario, o sea, son cuestiones de la nueva economía y no hay que tenerle miedo al debate, que hay que abrir la mente y ver lo que está pasando en el mundo y ver cómo nosotros nos metemos en esos debates. Todo debate es bienvenido. Así es, de acuerdo. Bueno, gracias. Gracias, Gustavo. Gracias a Bueno, todos. gracias a todos los que nos estuvieron viendo y estamos en contacto. Gracias por tu tiempo y bueno, por compartir todo lo que sabes y en lo que vienes trabajando. Quedan ahí un montón de felicitaciones, seguramente un par de consultas que ya después yo te voy a transmitir y se las hago llegar a todos, ¿sí? Ya sea con pedido material o los links que les prometimos y que citamos acá en el chat. Vale. A ver si organizamos muchas gracias. Profundizando un poco más entonces en alguno de estos temas. Amerita. Ok, perfecto. Gracias. A disposición. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas semana.